Presente. Payé, Presente, Sori. Polo, Presente. Quispe, Presente, Sori. Gabriel Patricia, Gabriel Patricia, Saona, Presente. Presente, Sori, ¿me Soriano. escuchas? Sí, te escucho. Presente, Sori, Soriano, presente. Gabriel. Ya. Soto, Presente, Sori. Velázquez, Presente, Sori. Villena, Presente, Sori. ya. Vivanco, Presente, Sori. Altair, Presente. ya. Zúñiga, Presente. ya. Ya está, doctores. Doctora, todos están en la lista. Doctora, disculpe, creo que su audio está apagado. No se le escucha. Doctor, en el mito, doctora, su micro está apagado. Entonces habíamos indicado que estábamos en lo que era el examen de la membrana timpánica y ahí vamos a reconocer varios elementos, dentro de los cuales vamos a observar la posición de la membrana timpánica, ¿no? Si evidentemente es derecha o izquierda, estas tres son derechas, ¿no? Vamos a ver que existe una ligera angulación entre la membrana timpánica y el piso del conducto auditivo externo, que eso sería lo normal, ¿no? Un tímpano translúcido con una ligera inclinación, con un mango del martillo casi ligeramente oblicuo, con un cono luminoso, ¿no? Que nos permita, esa translucidez nos permita ver otras estructuras de la cadena osicular, como vemos acá, probablemente el yunque y aquí el estribo, ¿de acuerdo? Eso es en un tímpano normal. En un tímpano retraído, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar que la membrana timpánica puede estar adherida al promontorio, el mango del martillo está horizontalizado, ¿de acuerdo? Vamos a ver engrosamientos a nivel del annulus o engrosamientos a nivel de la membrana timpánica, o vamos a también observar que puede existir abombamiento de la misma, ¿no? Y una ligera congestión con hiperemia, por ejemplo, aquí del mango del martillo. Entonces, lo normal es que la membrana timpánica sea translúcida, que nos permita ver estructuras del oído medio, como en esta diapositiva. O podemos verlo, podemos ver también un tímpano opaco, engrosado, ¿no? De diferente espesor. También vamos a poder reconocer el color, ¿no? Puede ser un color gris perla, que es lo normal. Podemos observar un color ámbar, generalmente cuando hay secreciones en el oído medio, o podemos ver una coloración azulada, generalmente cuando hay problemas también de retención de secreciones, generalmente por una otitis media serosa. Podemos ver
lo rojo hiperémico al 100%, ¿no? O solamente hiperémico a nivel del mango del martillo. Entonces, en todos esos casos vamos a reconocer una pars tensa, que es la que se encuentra por debajo de los ligamentos tímpano-malleolares, tanto el anterior como el posterior. Y por encima de ello vamos a encontrar la membrana de Sharner, que solamente cuenta con 2 capas que ya habíamos mencionado. Entonces vamos a observar también cuál es la integridad de esa membrana timpánica, ¿no? Si se encuentra evidentemente perforada, si es una perforación puntiforme, puede ser una perforación central que no llega al ánulus, ¿de acuerdo? O puede ser una perforación evidentemente marginal que abarca hasta el ánulus, ¿no? Y en este caso nos va a delimitar al mango del martillo. También podemos ver que hay una perforación ya sea de la pars tensa o de la pars flácida, ¿no es cierto? O también conocido como ático. Y podemos tener también algún otro tipo de perforaciones marginales, ¿no? Entonces, es una perforación marginal parcial, ¿no? No es una perforación marginal total. Entonces, todas esas imágenes vamos a poder reconocer en una membrana timpánica. Entonces, aquí tenemos una membrana timpánica normal, tiene un cono luminoso, el mango del martillo está en posición adecuada. Podemos observar la continuidad de la cadena, ¿de acuerdo? Podemos ver a traslucidez el promontorio. Aquí se encuentra la ventana oval y esta corresponde a la ventana redonda, ¿no? Y si nosotros retiramos esa membrana timpánica, evidentemente vamos a poder observar las estructuras del oído medio, ¿no? El mango del martillo, la apófisis corta, la apófisis larga, el ombligo, ¿no? El yunque y aquí el estribo. El promontorio, la ventana redonda, ¿no? El orificio de la trompa de Eustaquio. Entonces podemos observar todas las microestructuras si es que tenemos un microscopio y evidentemente hay una perforación timpánica. Entonces, ¿cuándo está alterando una membrana timpánica? Cuando no conserva su integridad, cuando la posición está ya sea retraída o abombada, cuando no existe translucencia, ¿no es cierto? Es opaca, es amarillenta, está roja, también en cuanto a la coloración y en cuanto a la movilidad también. Vamos a evaluar la movilidad de la membrana timpánica porque evidentemente es una cavidad que al comunicarse con la rinofaringe nos va a permitir por la trompa de Eustaquio ingresar aire al oído medio. Entonces ya habíamos hablado de la pars flácida que está por encima del ligamento tímpano-malleolar anterior y posterior, y la pars tensa es todo lo que está por debajo. La apófisis corta del martillo, el mango del martillo, el ombligo, el anillo fibroso que se encuentra a este nivel, ¿no? Y el triángulo luminoso que vamos a describir. Luego tenemos que a nivel del oído medio vamos a encontrar ciertas secreciones, ¿no? Podemos encontrar un exudado, ya sea acuoso, seroso, mucoso, mucopurulento, purulento, sanguinolento, o vamos a observar que es un exudado que va saliendo a manera de evacuación pulsátil. Ese sudado también puede tener un olor, ¿no? Puede ser un olor a pus, puede ser un olor fétido, puede ser un olor nauseabundo o puede tener signos de colesteatoma que tiene un olor característico. Y también podemos ver que al hacer los movimientos de aire en el oído medio, esos líquidos también se van a desplazar. Entonces, para evaluar la movilidad de la membrana timpánica, hacemos uso de lo que es y también evaluar la permeabilidad de la trompa de Eustaquio. Vamos a hacer unas pruebas. Una es la prueba de Valsalva, otra es la prueba de Toynbee, otra es la prueba con pera de Politzer y también se usa un balón de insuflación mediante una cateterización por rinofaringe. Entonces, para realizar la prueba de Valsalva, lo que vamos a hacer es
realizar una inspiración profunda con la boca y la nariz tapada. Entonces el paciente está con la boca cerrada, con la nariz tapada. Entonces previo a eso hace una inspiración profunda y luego procede a soplar fuertemente con esa nariz tapada, ¿no? Y eso va a generar que se abra la trompa de Eustaquio y permita que ingrese el aire y se abombe la membrana timpánica. Eso en condiciones normales. Entonces ahí nosotros estamos valorando la apertura de la trompa de Eustaquio. Sí, evidentemente al ingresar el aire, al estar los cachetes como los de Kiko, no se mueve esa membrana timpánica, vamos a concluir que la permeabilidad tubárica no está presente y por lo tanto hay un problema de adhesión en el oído medio. O puede ser también que la membrana sea muy flácida porque se trata de un neotímpano, ¿no? O sea, es un neotímpano cuando cicatriza solamente en 2 capas y eso le da un gran abombamiento que nos indica que hay flacidez en ese oído. Entonces, al hacer la maniobra, nosotros vamos a pedir al paciente que inspire aire, que tape la nariz, que cierre la boca, que sople, ¿no? Y al momento de soplar, ese aire va a ingresar por el orificio de la trompa de Eustaquio al oído medio y nosotros con el otoscopio lo vamos a poder visualizar. Entonces, también podemos visualizar perforaciones ya sean atraumáticas o podemos ver perforaciones también traumáticas, ¿no? Entonces, una perforación atraumática vamos a ver obviamente bordes regulares y en una traumática vamos a ver bordes irregulares. También vamos a observar retracciones, como habíamos dicho, ¿no? La membrana timpánica no está al mismo nivel, el mango del martillo está horizontalizado, ¿no? Aquí vamos a ver igualmente retracciones diversas, ¿no? Aquí también vamos a ver una retracción de la membrana timpánica que está aparentemente casi adherida al promontorio, ¿no? Y aquí observamos evidentemente también retracciones con la presencia de un colestetoma que se puede observar a trasluz. Entonces, la prueba de Toynbee va a evaluar la función de la trompa de Eustaquio durante la deglución. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo, ¿no? Que ingrese aire con la nariz tapada y la boca cerrada y le pedimos que degluta. Entonces, generalmente cuando hace esa deglución, el aire va a generar un movimiento en la membrana timpánica y vamos a poder ver que es una prueba de Toynbee positiva. Entonces, eso va a generar una disminución de la audición. También podemos hacer una evaluación con una pera, ¿no? Y nos va a permitir, evidentemente, evaluar cómo se encuentra ese oído medio. Y la permeabilidad de la trompa de Eustaquio por un balón de insuflación, generalmente con ayuda del endoscopio, se introduce este balón que nos va a permitir dilatar la trompa de Eustaquio. Luego vamos a realizar la evaluación vestibular, ¿no? Que generalmente va a ser un examen sistemático. Vamos a empezar por evaluación del nistagmus, ¿no? Vamos a hacer una prueba de cover test, el reflejo vestibulocular, vamos a hacer una prueba de coordinación de índices, vamos a medir la fuerza, vamos a observar la simetría facial, vamos a hacer algunas pruebas estáticas que son las de Romberg-Rutenberg, podemos hacer unas pruebas dinámicas que es la estrella de Babinski, la de Dix-Kalpike. Entonces, en el nistagmus, ¿qué vamos a buscar? Vamos a tratar de ver si es un nistagmus ya sea horizontal, ¿no? Si las pupilas se mueven o baten en forma horizontal o si baten en forma vertical o también si baten alejándose del centro de la Tierra, a eso se llama nistagmus ageotrópico, o si baten hacia abajo, ¿no? En forma oblicua y hablamos de un nistagmus geotrópico. Entonces, ¿qué vamos a poner a unos 30 centímetros? Vamos a pedir al paciente que fije la mirada en nuestro dedo índice. Sin mover la cabeza, vamos a hacer movimientos que permitan que se desplace los ojos sin salir del plano temporal. Y vamos a ver si se produce ese batimiento de las pupilas. O podemos ayudarnos con unas lentes de Frenzel que van a permitir que
percibamos movimientos muy leves con mayor facilidad a nuestro ojo. En el caso del cover test, vamos a ocluir un ojo, ¿no? Vamos a pedirle que fije y al ocluir vamos a observar que la pupila se desplaza ya sea a la derecha y a la izquierda. Entonces, es un cover test positivo. Eso para evaluar lo que es vértigo. Luego vamos a hacer el reflejo vestíbulo ocular, ¿no? Entonces, que le vamos a pedir al paciente que fije en la mirada en el lóbulo de la nariz el examinador, ¿no? Le vamos a indicar que vamos a mover su cabeza, vamos a rotarla, ya sea derecha o izquierda, y de ahí vamos a hacer un movimiento brusco de retorno, ¿no? Entonces empezamos ahí, el paciente con la mirada fija en el lóbulo de la nariz del examinador, vamos a producir los movimientos de giro y en un momento vamos a hacer un movimiento brusco de regresar al punto inicial y ahí vamos a ver si se presenta o no se presenta el nistagmus. Luego vamos a hacer una prueba de coordinación de índices. Vamos a observar cómo está la simetría facial, ¿no es cierto? Si ambos ojos ocluyen de igual manera, si hay disminución de las arruguitas, ¿no? Si la comisura labial está a la misma altura. Y luego vamos a proceder a las pruebas dinámicas, ¿no? Entonces vamos a hacer que el paciente se pare para hacer la maniobra de Romberg. Vamos a hacer que se pare con los pies juntos, ¿no es cierto? Y si evidentemente mantiene la estabilidad al cerrar los ojos y no se mueve ni a la derecha ni a la izquierda, hablamos de una prueba de Romberg negativo, ¿no? Pero si el paciente presenta oscilaciones, ya sea a la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante o hacia atrás, entonces estamos hablando de que es un Romberg positivo y lo vamos a describir, ¿no? Romberg positivo a la derecha, ¿no? O Romberg positivo posterior. Y luego también podemos hacer un Romberg sensibilizado, en el cual le vamos a pedir al paciente que ponga un pie delante del otro pie, ¿no? Igual, para que pierda la sensación de propiocepción, le vamos a pedir que extienda los brazos hacia adelante, que cierre los ojos y vamos a observar si se produce o no se produce un desplazamiento del cuerpo. Luego vamos a hacer la prueba de Utenberg, en la que igualmente vamos a pedir al paciente que intente marchar sobre el lugar donde se encuentra, con los ojos cerrados, con los brazos extendidos, ¿no? Y evidentemente vamos a ver que el paciente va a desplazarse generalmente hacia el lado lesionado o al lado que esté enfermo. Y en la prueba de Barani, el paciente sentado con los ojos cerrados, también vamos a ver cómo se desplazan esos índices, si se mantienen en el mismo lugar o hay una simetría en el movimiento de los mismos. Y dentro de las pruebas dinámicas vamos a evaluar la estrella de Babinski. Entonces al paciente le vamos a decir que con los brazos extendidos se desplace por una línea trazada en el piso, ¿no? Y la sigue. Entonces generalmente le mostramos la línea, el paciente empieza a desplazarse hacia adelante y le pedimos que regrese hacia atrás. Teóricamente, si está normal, debería de desplazarse en el mismo sentido antero-posterior. Pero cuando hay alteraciones del equilibrio, empieza a generar un movimiento que le ocasiona el dibujar durante este desplazamiento una estrella de Babinski. Cuando termine el examen, se halla en un punto totalmente diferente del que inició el examen. Luego tenemos la maniobra de Discal-Pike, ¿no? En la que vamos a pedir al paciente que tome asiento, vamos a agarrar la cabeza y el cuello y vamos a producir una rotación de 45 grados. Entonces, luego de haber hecho esa rotación, violentamente lo vamos a desplazar al borde de la camilla y vamos a observar si se presenta o no se presenta nistagmus. Y de la misma manera vamos a hacer con el lado contralateral. Entonces, esos serían nuestros exámenes, ¿no? Físicos para lo que es la fisiología del equilibrio. Y en otorrino, evidentemente, también tenemos que hacer uso de ciertos instrumentos, ¿no? Para poder hacer un examen completo. Entonces, podemos usar los otoscopios, que tal vez los hayan ya conocido,
o también llamados el otoscopio, que es este de acá, o podemos tener espéculos ópticos como estos de diferente calibre para diferentes conductos, ¿no? Ya sea de niños, de adultos. Luego tenemos los aplicadores, que son unos fierritos que evidentemente van a tener como un tornillo en uno de los extremos, y ahí podemos insertar un pedazo de algodón, ya sea para poder retirar un cuerpo extraño, ya sea para poder sacar un segmento de cerumen, ¿no? Entonces, sin lesionar el conducto auditivo ni la nariz. También tenemos curetas que van a tener un extremo romo en la porción distal, que nos van a permitir sacar cuerpos extraños, cerumen, y para realizar un lavado de oído, vamos a hacer uso de una jeringa, una riñonera, ¿no? Vamos a tener también aspiradores de diverso calibre para poder limpiar las secreciones y poder visualizar la membrana timpánica. Entonces, para un lavado de oído vamos a necesitar una jeringa, vamos a necesitar una riñonera y vamos a necesitar una toallita. Entonces vamos a introducir generalmente por la jeringa agua tibia, ¿no? Dirigido hacia la pared posterior, y eso va a hacer que el agua remueva y desplace el cuerpo extraño y podamos retirar aquello, ¿no? Entonces, para hacer un lavado de oído podemos utilizar una jeringa diseñada para ello, o podemos utilizar una jeringa con un abocaz alargado y de ahí introducir el líquido, ¿no? O podemos utilizar también una pera de goma. Generalmente más en niños se usan peritas de goma, que son mucho más suaves. Y también vamos a tener la ayuda del set de diapasones. Entonces, los diapasones nos permiten evaluar la transmisión del sonido por el hueso y por el aire, ¿no? Y vamos a ver qué tipo de problema de audición presenta, ¿no? Si es una hipoacusia sensorio-neural, si es una hipoacusia conductiva. Entonces vamos a ver cómo se transmite ese sonido de vibración, ¿no? Al que están en contacto con la cabeza, si se transmite a un solo lado, si se transmite a ambos lados, que es lo normal, o si es solamente un oído el que percibe el sonido. Entonces, a ese examen se le llama acumetría, ¿no? Y el instrumento para ello es el diapasón. Entonces, si no tenemos un audiómetro, ¿no? Podemos definir si se trata de una hipoacusia sensorio-neural o si se trata de una hipoacusia conductiva. Entonces, aquí tenemos los diversos exámenes. Una es la prueba de Weber, que consiste en poner el diapasón en la línea media del paciente, ya sea a nivel del mentón, se le pide que abra la boca y se le pone entre los dientes, se puede poner el pie del diapasón en la raíz nasal o en el vértex, y luego tenemos la prueba de Rine, que consiste en evaluar cuánto escucha por vía aérea y cuánto escucha por vía ósea, ¿no? Entonces se hace una comparación. Si la vía aérea escucha más el paciente cuando el sonido se transmite por vía aérea, o escucha más cuando el sonido se transmite por vía ósea, ya que el pie del diapasón está enviando el sonido hacia el hueso. Y dentro de los equipos vamos a tener diversos, ¿no? Vamos a tener un videotoscopio conectado a una fuente de luz, ¿no? O una torre de endoscopía. Podemos tener el microscopio, que también nos permite ver las microestructuras del oído, ¿no? El microscopio nos va a servir tanto para el examen como para la parte quirúrgica. Un endoscopio de oído nos va a permitir ver en una pantalla, evidentemente, toda la imagen de la membrana timpánica, la perforación, la posición del mango del martillo, ¿no? Eso nos va a facilitar. Y luego vamos a hacer pruebas audiológicas, dentro de las que vamos a tener al audiómetro, que es un equipo que va a evaluar la intensidad de percepción del sonido, tanto del oído derecho, que se registra en color rojo, como del oído izquierdo, que se registra en color azul.
Entonces vamos a poder observar si evidentemente es una audiometría normal o la audiometría está alterada. Eso en relación a la calidad de audición, ¿no es cierto? ¿Cuánto escucha? ¿Cuál es la intensidad también que escucha el paciente? Por ejemplo, aquí hay una intensidad de 10 decibeles que es normal y aquí ya vamos viendo que escucha a 70, 60, 50, entonces acá ya hay una hipoacusia sensorial y también una hipoacusia conductiva porque tiene caída en las frecuencias graves, ¿no? El área de la palabra, del área en la que conversamos es 500, 1000 y 2000 y tenemos frecuencias agudas que son 4000, 8000 Hz. Luego vamos a proceder a la evaluación del oído medio mediante el uso de la timpanometría, ¿no? Entonces el equipo que usamos es el timpanómetro. Hay diversos modelos, ¿no? Los más modernos nos permiten visualizar ya en la pantalla todo el examen. Generalmente utilizamos unas olivas que van a ocluir el conducto, ¿no? Porque el objetivo de este equipo es introducir aire, movilizar la membrana timpánica y crear un registro que son diferentes tipos de curvas, ¿no? En este caso es una curva tipo A, que normalmente debe alcanzar un valor de 1 y estar en la mitad, o sea, en 0. Cuando esa curva se desplaza hacia la derecha, hablamos de que hay evidentemente una hiperlaxitud de la membrana timpánica y cuando se desplaza hacia la izquierda, hablamos de que hay un problema de adhesión de la membrana timpánica o una otitis media de retracción. También vamos a hacer uso de otros equipos para ver la calidad auditiva. Uno es las autoemisiones acústicas, su abreviación es EOAS, de potenciales auditivos evocados, que nos va a permitir evaluar la vía auditiva. Otro es uno más específico, que son los potenciales auditivos evocados de estado estable, que nos va a permitir evaluar, así como en la audiometría, diferentes frecuencias. Vamos a evaluar diferentes frecuencias y a diferentes intensidades, ¿no? Una intensidad de 0, de 10 decibeles, una intensidad de 80 decibeles en una persona mayor o con una pérdida neurosensorial. Entonces, en estos nos va a evaluar evidentemente cuál es la transmisión a nivel del nervio. Entonces, para las autoemisiones acústicas igual utilizamos, este es un examen de barrido que se debe hacer en todos los recién nacidos, ¿no? Y así vamos a poder detectar pacientes con problemas de audición en forma precoz. En los potenciales auditivos de estado estable, como vemos, ¿no? Vamos a ver la onda 1, la onda 2, la onda 3, la onda 5, ¿no? Y a diferentes intensidades, a 20 decibeles, a 30 decibeles, a 40 decibeles, a 110 decibeles. Ahora, para evaluar la parte de equilibrio, vamos a realizar también ciertas pruebas vestibulares apoyados en un equipo que uno es la videonistagmografía, ¿no? O sea, ese nistagmos que habíamos evaluado con nuestro ojito, mediante una captación de video, va a poder ser transcrito a un registro. Luego tenemos también que al hacer ciertos movimientos de la cabeza, orientados a cada uno de los conductos semicirculares, a la evaluación de cada uno de los conductos semicirculares, vamos a tener un registro que nos permita ver si evidentemente hay alteración de uno o de más conductos semicirculares. Y el otro es la electronistagmografía, ¿no? Que también nos va a permitir ver el registro de nistagmus de un paciente. Y así vamos a poder correlacionar con ciertas patologías. Entonces, la videonistagmografía, mediante la cámara, va a captar los movimientos de la pupila y va a generar un registro que va a graficarse.
en el examen del test de impulsos cefálicos o VEGID también, en sus nombres, en sus siglas en inglés, vamos a poder evaluar cada uno de los conductos semicirculares, ¿no? Los conductos semicirculares superior, externo y posterior. Entonces, en todos esos conductos vamos a observar cómo se manifiestan las sacadas en el paciente y si evidentemente el valor de la sumatoria de ambos llega a 1, que es lo normal. Y también tenemos la evaluación de los potenciales miogénicos, ¿no? Recordemos de que evidentemente vamos a poder hacer un registro de esos potenciales miogénicos que nos permitan evaluar problemas de musculatura en los casos de vértigo. Y también vamos a hacer uso de los exámenes auxiliares, como es la ecografía, que nos va a permitir evaluar partes blandas, ¿no? La radiografía, que nos va a permitir en 2 posiciones, una que es la posición de Stenberg y otra la de Schüller. Vamos a solicitar tomografías de mastoides, ¿no? Ya sea en axial, coronal, sagital, sin contraste o con contraste. Vamos a solicitar angiografías, podemos solicitar una resonancia magnética nuclear, ¿no? De diversas partes de nuestro cerebro que ayuden al diagnóstico de las patologías. Entonces, la posición de Stenberg es una posición transorbitaria que nos permita ver la eminencia arcuata y las estructuras del hueso temporal. Entonces, esa radiología se ha extrapolado a lo que es la tomografía y nos va a permitir ver, por ejemplo, el desplazamiento de los electrodos en un implante coclear, ¿no? Nos va a permitir ver si el conducto auditivo está borrado o no está borrado, ¿no? En la radiografía de Schüller vamos a observar cómo se encuentra la mastoide, si está neumatizada, está hiponeumatizada, si está esclerótica, ¿no? Y vamos a poder evidentemente visualizar, ¿no? Dependiendo de cómo esté tomada, toda la porción del peñasco del hueso temporal, ¿no? Vamos a poder ver, por ejemplo, el conducto auditivo interno, ¿no? Vamos a ver a través de esa posición varios elementos. Y en la tomografía, obviamente, vamos a pedir tomografías axiales, coronales, sagitales. Vamos a poder observar cómo está el techo en relación hacia el cerebro, ¿no? Si está adelgazado, si hay una erosión del mismo. Son diversas imágenes que vamos a poder apreciar. Cómo se encuentra la neumatización de ese oído. Si tiene contenido de líquido o no tiene contenido de líquido, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un temporal neumatizado con una neumatización adecuada y aquí vemos una ausencia de hueso temporal. Aquí tenemos los conductos semicirculares. ¿De acuerdo? Están los 3. Podemos solicitar una angiografía si sospechamos de un tumor vascular como un glomus. Vamos a poder observar también la presencia de otras masas. Y en la resonancia vamos a también poder evaluar cuál es el tamaño del tumor, ¿no es cierto? Cuál es su pronóstico para lo que es la resección quirúrgica y poder hacer un mejor estudio al plantearnos la conducta quirúrgica. También podemos hacer reconstrucciones tanto de la cóclea como de la cadena de huesecillos, ¿no? Y eso sería todo lo que es respecto al examen físico. ¿Preguntas? Doctora, disculpe, cuando tenemos un paciente con una sinusitis,
En general, podemos pedirle de frente un examen radiográfico, sea una tomografía o una placa, o podemos hacer solo el diagnóstico de forma clínica. Se puede hacer clínicamente, pero si tú quieres ser más específico para ver ya lo que es el ostium, para ver si tiene un contenido de nivel líquido, ¿no es cierto? Ahí le vamos a pedir una tomografía, sobre todo la tomografía, ¿no? Vamos a evaluar aquello cuando hagamos la parte de rinología. Ahora estamos todavía en la parte de oído. Por eso nos estamos centrando en lo que es mastoides, las plaquitas específicas para ese segmento. ¿De acuerdo? Sí, Sí, doctora, muchas gracias. no te preocupes. ¿Otra pregunta? Doctora, buenas tardes. Una consultita. Buenas. ¿Cuáles serían las posibles causas de una perforación atraumática? Generalmente, a veces cuando es un golpe seco, ¿no es cierto? Se forma una presión negativa y positiva y eso genera una perforación circular generalmente. Y las otras, las traumáticas, es cuando se introducen, se introducen palitos, lapicero, clavo y todo lo demás, ¿no? Ahí nos va a dar bordes más irregulares. Gracias, doctora. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Del examen físico que no haya quedado claro, aunque lo vamos a reiterar en la práctica, pero igual es importante para cuando ustedes hagan su anamnesis, cuando tengan que darle una orden de radiografía a un paciente, ¿no? La tomografía también de oído nos va a servir en los casos de fracturas de base de cráneo, ¿no? En los traumatismos, en los accidentes. Ahí vamos a poder solicitar tomografías para evaluar fracturas del hueso temporal. Ya. Entonces vamos a pasar a lo que es enfermedades del oído externo. Entonces, evidentemente, dentro de las enfermedades del oído externo vamos a tener malformaciones congénitas diversas, como la ausencia de pabellón auricular, un pabellón pequeño, una falta de desarrollo del conducto auditivo externo, orejas supernumerarias, apéndices auriculares, vamos a tener fístulas también, la presencia de quistes, vamos a tener orejas súper grandes como la de Dumbo, no sé si alguno lo conoce todavía, ¿no? Eso probablemente debido a una etiología de alteraciones a nivel de la cresta neural, ya sea por una disrupción vascular o por un problema de hipoxia crónica, aún está todavía en discusión aquello. Entonces, ¿qué es la anotia? ¿No es cierto? La ausencia de pabellón auricular, que nos dice que hay una deformidad de la oreja por una alteración del desarrollo embrionario, ¿no? Y existe una supresión de los montículos auriculares que habíamos visto en la parte de embriología y anatomía, ¿no? Entonces, micro, se habla de pequeño, otia de oreja, ¿no? Entonces, ya sea un problema ya sea del pabellón, ya sea del conducto, ¿no? Que va a generar alteraciones de la audición y del crecimiento facial también. Se habla que las microtias están en una de 10.000 a 20.000 nacidos vivos, generalmente son unilaterales en el 85% de los casos y más común en el lado derecho y en el sexo masculino. Entonces se habla también de que es mucho más frecuente a nivel de la altura, ¿no? Bogotá, La Paz, Salta, Quito, Cusco, tal vez Chalhuahuacho, ¿no? Entonces tendríamos que hacer estudios para poder corroborar esto. Y se habla de una etiología multifactorial. Entonces la teoría clásica es que existe una isquemia hídrica por obliteración de la arteria estapedial, ya in útero,
¿no? O por el uso de ciertas drogas como la tialidomina, la isotrotinoína, ¿no? Que nos va a dejar diversas alteraciones a nivel del oído. Entonces, las microtias pueden estar aisladas y limitadas solo al oído externo. En un 90% habíamos mencionado que son unilaterales. El 95% no tienen antecedentes familiares y ahí se habla de un factor autosómico recesivo en un 68%. Se ha establecido con 16% de la población es portadora de un gen defectuoso y 50% son sindrómicas. Entonces, en la notia, que el código es Q16.0, hay una ausencia de la oreja por una falta de desarrollo del primer arco braquial, ¿no? Y una falta de desarrollo de los mamelones. Entonces, aquí tenemos una tabla de lo que son los síndromes relacionados con la microtia. Bueno, no va a ser pregunta de examen, pero para que los conozcan. Luego tenemos la microtia para generar una discapacidad también en el paciente, ¿no? Una pérdida auditiva de diferente grado, que puede ser leve, moderado o severo, dependiendo de el compromiso de las estructuras, ¿no? Entonces hay una clasificación, que es la clasificación de Tanzer, que ha clasificado en 5 grados, una anotia, que es la ausencia del pabellón y del conducto. El segundo grado es una hipoplasia completa, ¿no? Con microtia, con atresia del conducto auditivo externo, o que puede tener una anatomía conservada. El tercer grado es evidentemente una hipoplasia del tercio medio del pabellón auricular. Y el cuarto grado es una hipoplasia del tercio superior del pabellón auricular, ¿no? O sea, no hay pabellón auricular. También se habla de las orejas en forma de asa, que son unas orejas prominentes, ¿no? O de taza también que le llaman, ¿no? Y también puede haber una depresión superior del borde del pabellón auricular. Entonces, en cuanto a los hipoplasias del tercio superior, vamos a tener las orejas en asa, como vemos unas orejas que son como del elefantito de dibujos animados, ¿no? Que sobresalen al cráneo, donde el ángulo de la oreja y el cráneo obviamente está incrementado probablemente por un mal desarrollo del mismo, ¿no? No había una diferenciación adecuada del hélice, antihélice, de la concha, y eso genera unas orejas aplanadas que hagan que se salgan de lo que es nuestro rostro. Entonces, esas orejas en pabellón, en asa, evidentemente van a tener un tratamiento quirúrgico que va a permitir que el rostro de la persona cambie totalmente, ¿no? Entonces es otro rostro totalmente. Parecería que no fueran la misma persona si no lo reconociéramos por los ojitos. Igualmente aquí, ¿no? Entonces, de lo que estaba el niño todo triste, va luego de la cirugía lo vemos sonriente, ¿no? Con un mayor nivel de autoestima. Luego vamos a observar, en cuanto a la semiología, lo que es la simetría, el tamaño, el color y la permeabilidad del conducto auditivo externo. Pues actualmente podemos hacer un diagnóstico prenatal, ¿de acuerdo? Y evidentemente para ello nos vamos a ayudar con ecografía tridimensional, que nos va a permitir dar un enfoque postnatal clínico, ¿no? Entonces vamos a poder tomar ciertas medidas antropométricas, vamos a poder establecer el perímetro cefálico, ¿no? Vamos a ver la longitud, el ancho de los pabellones auriculares, vamos a poder observar si existen o no asimetrías faciales, ¿no? Y vamos a buscar otras malformaciones esqueléticas. ¿Cuál va a ser el tratamiento para estas alteraciones?
Entonces, cuando tengamos un paciente con microtia, primero lo que vamos a hacer es un examen físico. Aparte del examen físico, le vamos a pedir un examen de potenciales auditivos evocados que nos permitan evaluar todo lo que es la vía auditiva, ¿no? Vamos a tratar de establecer si es un cuadro sindrómico o es un cuadro aislado. Si es un cuadro aislado, bueno, lo vamos a tratar entre el otorrino y el cirujano plástico. Y si es un cuadro sindrómico, lo tenemos que evaluar junto, además, con un genetista. Y en ambos casos vamos a tener que tener un apoyo psicológico. Entonces, al hacer los potenciales auditivos, vamos a ver si el paciente presenta sordera o no tiene problemas de sordera, ¿no? Entonces, si hay problemas de sordera, vamos a tener que apoyarnos con un terapista del lenguaje y ver, pues, la posibilidad de que reciba un implante, ya sea de vía ósea o un implante coclear, ¿no? Entonces, también en estos casos de microtias, ¿no? Vamos a proceder al uso de prótesis, ¿no? Entonces, hay prótesis de silicona, sobre todo en Europa, en las que se analiza la coloración de la piel, las diseñan, las imprimen y, bueno, se colocan, ¿no? Se adhieren al paciente. Entonces, así ya no es necesario hacer una cirugía en 3 tiempos para poder corregir la malformación, como estamos observando en esa imagen. Entonces, en el caso de una cirugía reconstructiva, obviamente vamos a tener que evaluar varias cosas, ¿no? Vamos a tener que evaluar el ángulo externo del ojo, vamos a tener que evaluar el ángulo nasolabial, que entre estos 2 elementos va a estar posicionada la oreja. Entonces, en el lado contralateral tenemos que ubicar a ese pabellón a esa altura, ¿no? Como observamos aquí. Vamos a hacer una identificación de tercios, ¿no? Para poder reposicionar esa nueva orejita. También vamos a guiarnos con el maxilar inferior y el dorso nasal. Entonces, se va a proceder a retirar un segmento de cartílago costal, ¿no? Y ese segmento de cartílago lo vamos a tallar a manera de reconstruir lo que es el hélix, el antihélice, y lo vamos a recubrir de piel, ¿no? Recubierto de piel, en un primer tiempo lo vamos a dejar ahí a que se nutra y en un segundo tiempo vamos a proceder a separarlo de la piel, ¿no? Para que tenga movilidad y al final tengamos un antes y un después con evidentemente resultados muy cercanos a lo que es un pabellón auricular normal. Entonces, pero ahora tenemos lo siguiente, ¿no? Esa cirugía se puede hacer a partir de los 7 años de edad, porque a los 7 años de edad termina de crecer el pabellón auricular. Entonces, terminado el crecimiento del pabellón auricular, podemos tomar el molde de la oreja contralateral y crear nuestro nuevo pabellón y dejar, pues, como vemos aquí en la imagen, ¿no? Pero el problema está en que los niños, generalmente, como son cirugías en las que tienes que hacer curaciones, retirar puntos y demás cosas, entonces se trauman y obviamente después cogen aversión a lo que es una cirugía, a lo que es ir al médico. Entonces, hay algunas escuelas que están optando por realizar este tipo de cirugía reconstructiva recién a partir de los 14, 15 años, en que el adolescente evidentemente va a decir si quiere o no quiere. Y si quiere, obviamente va a proceder a hacer toda la colaboración en cuanto es las curaciones, ¿no? Y tener la paciencia para vernos sometido a este tipo de cirugía reconstructiva. Entonces, aparte de ser una cirugía reconstructiva, vamos a tener que utilizar unas prótesis auditivas. Entonces, esas prótesis auditivas pueden ser para vía ósea o pueden ser unos implantes osteointegrados. Entonces, tenemos, por ejemplo, que aquí la paciente está evidentemente con una microtia, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se puede colocar un audífono de vincha, ¿no? Que permita transmitir el sonido y la paciente pueda comunicarse mejor, ir al colegio, tener mejores resultados. O se puede colocar un implante, ¿no? Que se ancla en el tejido óseo del hueso temporoparietal, ¿no? Entonces a eso se le adhiere un audífono que está adherido mediante un sistema de imanes y eso se llama baja track, o si no puede tener como un pernito y es un baja connect, un sistema de conexión, y eso va a permitir la transmisión del sonido por el hueso para suplir la vía auditiva, que era el conducto auditivo externo y la cadena osicular. Entonces también tenemos otras malformaciones, como ser la criptotia, ¿de acuerdo? Ponemos también las orejas en asa, son llamadas orejas de soplillo, ¿de acuerdo? Tenemos una falta de desarrollo del pabellón auricular, también conocido como lobe ear. Tenemos un hélix plegado sobre sí mismo, ¿no? No sé si alguien vio Viaje a las Estrellas, que es una oreja en punta o en ángulo superior, que es la oreja de uno de los personajes, que es la oreja de Stahl, ¿no? Tenemos unas retorceduras del hélix, podemos tener unos lóbulos pegados, muy pegados o muy salientes o deformados, ¿no? Podemos tener una orejita como una copa, ¿no? Hay diversos tipos y grados de malformaciones del pabellón auricular. Pero también vamos a tener las atresias de los conductos auditivos externos, ¿no? Entonces, cuando ustedes reciban un niño, siempre, bueno, aunque las mamás son las que se encargan de revisar a sus hijos desde las uñas de los pies hasta los pelos de la cabeza, ¿no? Entonces van a ver que si son iguales sus ojitos, que si son del mismo tamaño sus orejitas, que si sus manos son del mismo tamaño, ¿no? Entonces, nos va a ayudar también a que acudan a la consulta y nos permitan ver otras malformaciones como es la atresia del conducto auditivo externo. Entonces, en la atresia del conducto auditivo externo vamos a tener una placa con falta de desarrollo que va a tener una extensión variable, ¿no? Puede ser al 100% o puede ser parcial, puede llegar hasta el oído medio, ¿no? Y generalmente lo vamos a evaluar por tomografía y eso nos va a generar un pronóstico quirúrgico. Entonces, lo que es cirugía, se ha visto de que como no existe periósteo, ¿no es cierto? Sabemos que el conducto auditivo, todos los huesos tienen un periósteo, pero como esto es una placa, no existe el periósteo, que es lo que va a delimitar el crecimiento del hueso, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos un neoconducto, ¿no? Hasta el oído medio, como es un hueso que no tiene periósteo, otra vez va a crecer y va a cerrarse. Entonces, por eso es que ya se ha visto el de hacer las prótesis de silicona, el colocar, el hacer más que todo la colocación de los implantes, ¿no? Porque es una cirugía sin muchos resultados ni beneficios el hacer un conducto, ¿no? Aunque las mamás lo que vienen y te dicen, pero si le hacemos un conducto escucharía mejor, ¿no? Entonces hay que hacerles entender de que ese conducto se vuelve a cerrar y bueno, no tiene mucho sentido esa cirugía, ¿no? Luego tenemos las poliotias, ¿no? Que son orejas supernumerarias, ¿no? Pueden estar adecuadamente formadas o ser esbozos, ¿no? También se pueden presentar estas orejas supernumerarias a nivel del cuello y eso se llama sinotia, o se pueden llamar melotia cuando se encuentran por delante de la mejilla, ¿no? O también podemos tener la presencia de apéndices auriculares, ¿no? Que corresponden evidentemente a alteraciones a nivel del primer y segundo arco, ¿no? Generalmente presentes en síndrome de Treacher-Collins, síndrome de Goldenhar, por defectos de la función a nivel de los montículos de His. También tenemos la presencia de fístulas, ¿no? Que es una duplicación del conducto auditivo externo por una fusión incompleta de la primera hendidura. Pueden ser, la de tipo 1 es retroauricular,
con un fondo de saco, pueden estar en la base del conducto auditivo externo, hacia el cuello. Generalmente son fístulas que se infectan periódicamente. ¿Por qué? Porque no hay un buen funcionamiento también de la trompa de Eustaquio, entonces las secreciones quedan atrapadas y se va a producir una otitis media. Entonces no va a salir la pus por la membrana timpánica, sino va a salir por estos orificios, ¿no? Y va a empezar a producirse una tumefacción y una supuración en esta zona. Y eso va a inflamar toda la piel de la región, ¿no? Y va a condicionar a que llegamos a una decisión quirúrgica, que es disecar esa fístula, y debemos de tratar de evitar que recidive, porque después nos da una celulitis en la cara. Entonces, ¿qué exámenes vamos a solicitar? Vamos a solicitar audiometrías, timpanometrías, potenciales evocados auditivos. Entonces, dentro de nuestros exámenes audiológicos, la audiometría va a determinar el grado de pérdida auditiva y va a depender de las estructuras afectadas. Ahora, ese examen se practica a partir de los 7 años, que obviamente el niño colabora y podemos darle credibilidad al mismo, ¿no? Si evidentemente es un niño normal. Pero si no, vamos a tener que, si es un niño menor, vamos a tener que hacer una audiometría de juego. Ahora, la audiometría va a tener una simbología para el registro de los datos, ¿no? En rojo se va a registrar el oído derecho y en azul se va a registrar el oído izquierdo. Entonces, el círculo y la X corresponden a la vía aérea, o sea, la transmisión del sonido a través del conducto auditivo externo. Y el signo menor y mayor va a corresponder a la vía ósea. Entonces, y esos símbolos se van a registrar en este cuadro a diferentes frecuencias, que las frecuencias son de 125, 200, 500, 1000, 2000, 4000, 3000, 4000, 6000, 8000, depende del registro del audiómetro, y se van a evaluar en diferentes intensidades, ¿no? Entonces generalmente cuando hagamos el examen vamos a empezar por 0 decibeles, luego si no escucha vamos a ir aumentando de 10 en 10, y para corroborar vamos a regresar a la intensidad anterior. Y al final vamos a tener una curva que nos va a dar el nivel de audición de la persona. Entonces, esta es la simbología utilizada en lo que es la audiometría, ¿no? Entonces, para vía ósea, para vía aérea, el círculo en el oído derecho, la X en azul en el oído izquierdo. El signo menor para el oído derecho, ¿no? Cuando no se utiliza un enmascaramiento. ¿Qué es el enmascaramiento? Entonces, como hay problemas de conducción, como son las microtias, por ejemplo, como esto está estimulando la vía ósea, entonces el sonido se va a ir hacia el oído contralateral. Entonces, en el oído contralateral le tenemos que poner un sonido constante, ¿no? Es un ruido ya diseñado a manera de una radio sintonizada, que sonaría así, ¿no? Entonces, eso va a ir también a diferentes intensidades. Entonces, cuando no se coloca ese ruido, se llama vía ósea sin enmascaramiento. Pero si nosotros vamos a colocar ese ruido, vamos a tener que hacer vía ósea con enmascaramiento. Entonces, se va a graficar como una corcheta. Ahora, en la vía aérea, si enmascaramos, ya no va a ser un círculo, sino va a ser un triángulo, ¿no? Ya sea para el oído derecho o para el oído izquierdo. Y vamos a también poder medir a qué intensidad de sonido nos genera dolor o incomodidad, y eso se va a registrar como umbrales de disconfort. Y cuando no hay respuesta, ya sea en la vía aérea o en la vía ósea, vamos a añadir a estos símbolos una flechita hacia abajo que nos va a indicar con ausencia de respuesta. Entonces, la audiometría nos va a permitir el diagnóstico, ¿no? También puede ser una audiometría de voz, puede ser una audiometría de voz cuchicheada, puede ser una audiometría de voz hablada, ¿no? Pero siempre tener en cuenta que es un examen subjetivo, ¿no? Hay una audiometría por observación de la conducta, hay una audiometría lúdica, hay una audiometría de refuerzo visual,
Y también hay un examen que se llama logoaudiometría. Entonces, la logoaudiometría nos va a permitir ver cuántas palabras entiende ese paciente, ¿no? Porque generalmente las personas de la tercera edad, nosotros le decimos una cosa y nos escuchan otra. Entonces, ¿qué significa? Que no está comprendiendo lo que le estamos hablando. Entonces, para eso vamos a hacer uso de un examen que se llama la logoaudiometría, que va a sacarnos cuál es la comprensión del lenguaje de esa persona. Y eso nos va a ayudar en el uso y en la indicación de un audífono. Entonces, una audiometría normal, ¿no? Audiometría tonal normal nos va a dar valores entre 0, ¿no? O menos 10 hasta 25 decibeles, ¿no? Que vamos a registrar ahí. A partir de 25 decibeles vamos a clasificar diversos grados de pérdida auditiva. Entonces, por ejemplo, tenemos una hipoacusia de transmisión o una hipoacusia conductiva, donde la vía aérea es esta de aquí abajo y esta línea discontinua es la vía ósea. O podemos, y acá vamos a tener una separación de la vía ósea con la vía aérea, ¿no? Y ahí hablamos cuando es más de 30 decibeles o de cuando es de hasta 30 decibeles de una hipoacusia conductiva. Y cuando es una pérdida con caída de ambas vías por debajo, ¿no? Hablamos de una hipoacusia mixta, cuando esta separación es de más de 30 decibeles. Hablamos de una hipoacusia mixta y aquí hablamos de una hipoacusia sensorio-neural porque ambas vías van paralelas. Entonces, las pérdidas conductivas vamos a tener separaciones de menos de 30 decibeles entre la vía ósea, entre la vía aérea y la vía ósea, ¿no? Observamos. Y en una pérdida mixta vamos a tener una separación de más de 30 decibeles. Aquí tenemos cada cuadradito vale 10 decibeles, 10, 20, 30, 35, ¿no? Entonces una hipoacusia mixta si tuviéramos una imagen semejante en toda esta audiometría. Entonces, en esas hipoacusias mixtas también vamos a tener caída de la vía aérea a diferentes intensidades y con diferentes formas. Luego, la timpanometría, evidentemente, como habíamos mencionado, es un estudio importante para ver el funcionamiento del oído medio. Generalmente nos va a permitir ver si los problemas son uni o bilaterales. Vamos a poder evaluar en microtias de primer grado sin atresia del conducto o sin estenosis del mismo, ¿no? Si evidentemente esa membrana timpánica se desplaza dentro de lo que son presiones negativas o dentro de lo que son presiones positivas. Positivas cuando están a la derecha del cerro y presiones negativas cuando están pues a la izquierda y se van a registrar de 0 hacia menos 400. Entonces, la timpanometría nos va a dar generalmente este tipo de imágenes. Son diferentes curvas que se van a repetir en nuestros pacientes y vamos a clasificar las mismas. Luego, las autoemisiones acústicas nos van a evaluar la función coclear de las células ciliadas externas, principalmente en niños pequeños con malformaciones unilaterales, ¿no? Y los potenciales auditivos evocados evidentemente son estudios neurofisiológicos que van a determinar la integridad de la vía auditiva, ¿no? En pacientes que no colaboran, nos va a permitir establecer un diagnóstico. Generalmente se utiliza en niños menores de 2 años, ¿no? O pacientes mayores con patología que ya sea que tengan un trastorno de aspecto autista, una discapacidad mental, visual. Vamos a poder identificar el grado de pérdida en el paciente. Entonces, la maduración del nervio auditivo va a tener un tiempo, ¿no? O sea, nosotros vamos a nacer, pero ese nervio auditivo, el nervio mismo va a madurar hasta el 6º mes. El núcleo coclear va a madurar hasta el 1er año, el olivar superior a partir del 1 año y medio, el colículo inferior a partir del 1er año y el colículo inferior va a estar a partir del 1 año y medio.
La tomografía nos va a permitir ver malformaciones del conducto auditivo externo, alteraciones a nivel de la neumatización, ya sea de la cavidad timpánica, deformidad a nivel de la cadena de huesecillos, o cadenas de huesecillos rudimentarios o aplásicos, ¿no? Una unión del activo con el estribo, ¿no? Alteraciones a nivel de esa unión, pequeñas cavidades timpánicas o estenosis en relación a la ventana oval y redonda. Entonces, la tomografía nos va a permitir observar un desarrollo incompleto de la cóclea, una aplasia coclear, ¿no? Con o sin aplasia del nervio vestibular, nos va a permitir ver una displasia o aplasia de los conductos semicirculares al hacer un estudio de reconstrucción, como habíamos visto en la imagen. Nos va a permitir ver si hay displasias del vestíbulo, ¿no? Si el acueducto vestibular es el adecuado, si hay sacos dilatados, si hay trayectos aberrantes de pasos de la base del cráneo y del nervio facial. Entonces, ¿cuándo vamos a requerir una asesoría genética? Cuando haya una anomalía genética multifactorial, ¿no? Se habla de una mayor prevalencia, más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Cuando haya problemas de microtias sindrómicas, el riesgo va a aumentar. Cuando hay una microsomía hemifacial, generalmente es bastante frecuente. Y en la tomografía multicorte, obviamente con la reconstrucción, vamos a ver estas imágenes. En la resonancia magnética vamos a poder ver tanto el laberinto membranoso, el nervio facial, el nervio auditivo, el conducto auditivo interno, el ángulo ponto cerebeloso. Y luego vamos a pasar a lo que es la patología infecciosa. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿O aclaraciones que tengamos que recalcar? ¿O nos hemos dormido? No, estamos despiertos. ¿Están despiertos pero todo todos? bien. Ya. Entonces tenemos que de todas maneras ver eso, ¿no? Cuando tengamos un recién nacido que lo atendamos en el área rural o un vecinito que nos los traiga a la familia porque sabe que somos médicos o que somos estudiantes de medicina, no olviden tratar de revisar esas características, ¿no? Cómo sería el pabellón, cómo es el tamaño de los conductos. Siempre hay que decir a la mamá, ¿no? Que si el niño, por ejemplo, está durmiendo y se cae o alguien chanca la puerta y sobresalta, ¿no? De lo que está durmiendo, entonces significa que la audición está conservada, pero si hacemos bulla, ruido y el niño ni se inmuta, entonces tenemos que hacer uso de estos, ¿no? Potenciales auditivos, autoemisiones acústicas, esas cositas. Entonces, nosotros tenemos la obligación de prevenir patologías, ¿no? Detectar a tiempo ciertas deficiencias auditivas en los pacientitos, ¿de acuerdo? Entonces eso ténganlo presente para que puedan guiar a la comunidad, ¿no? O sea, otorrino no solamente es curativo, sino también es preventivo. Así es. Miguel, ¿alguna pregunta? Doctora, disculpe, ¿los potenciales auditivos son la prueba de audiometría, ¿cierto? ¿O son otras pruebas? No, es otro tipo de pruebas. La prueba de audiometría es un examen que se hace a partir de los 7 años de edad hasta los 90 y 25, hasta que morimos, ¿no? O sea, hasta que escuchamos, ¿no? Esa es la audiometría. O sea, es un examen subjetivo, ¿de acuerdo? Subjetivo porque puede ser que estés distraído, que estés triste, ¿no? Que estés aburrido y lo respondes como sea, ¿no? En cambio, los potenciales auditivos evocados ya son exámenes objetivos. Eso nos va a decir cómo está la vía auditiva, si está conservada, si está alterada, a qué nivel está fallando. ¿De acuerdo? Son exámenes totalmente diferentes. Ahora, dentro de los potenciales auditivos evocados, vamos a tener potenciales simples, si lo podríamos llamar así, que es lo que tienen todos los neurólogos, así como los otorrinos nos compramos nuestro audiómetro, los neurólogos se compran su equipo de potenciales, ¿no? Entonces, ese equipo de potenciales generalmente evalúa solamente en 3 frecuencias, ¿no? O sea, no es un estudio completo.
pero para pensar en un implante coclear, en una prótesis en este tipo de niños, necesitamos un estudio de potenciales auditivos de estado estable, que al igual que la audiometría nos va a evaluar todas las frecuencias y nos va a evaluar todas las intensidades. Entonces, cuando nosotros pensemos en una prótesis auditiva, vamos a tener una medida exacta, así como nuestra medida de los lentes. ¿De acuerdo? Sí, buen concepto para una pregunta de examen. Ya, los que hayan estado atentos van a poder responder adecuadamente. Ya, es un buen punto. A ver, vamos a ver. Araceli, ¿alguna pregunta adicional? ¿Algo que no haya quedado muy claro? Todo claro, doctora, creo, hasta el momento. Más bien, había una parte cuando nos hablaba sobre los signos, por ejemplo, para evaluar lo que es vía ósea, vía ósea, vía aérea y todo ello. ¿Siempre se usan esos signos o ya son convencionales los signos o es necesario usar de repente otro tipo de signos para poder guiarse de manera correcta? Son convencionales, o sea, en una audiometría en la China, en el Polo Norte, en Cusco, va a tener la misma simbología, ¿de acuerdo? O sea que la vamos a poder leer absolutamente todos. Y es un estudio bastante sencillo, ¿no? Así es. Entonces, esos son universales. Gracias, doctora. Muy bien. Carlos Mina. Presente, doctor. Muy bien. ¿Preguntas, Carlos? No por el momento. Ya. Gamarra Trujillo. Presente, doctora. ¿Preguntas? Ninguna, doctora. Ya, entonces, cuando nos... Doctora, a ver, dime. una consulta, por favor. Por ahí leí de que los apéndices preauriculares están asociados a hipoacusia. Claro, si hay una malformación, por muy mínima que sea, significa que hay otras malformaciones, ya sea de la vía auditiva, ya sea en riñones, ya sea en cualquier otra parte del cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, a esos pacientitos nosotros tenemos que orientar a sus padres en hacerle los exámenes, ¿no es cierto? Porque así vamos a evitar, por ejemplo, que el niño tenga un retardo en el desarrollo del lenguaje. ¿No es verdad? Entonces nosotros somos los que conocemos de los temas y nosotros somos los que tenemos que prevenir las enfermedades. ¿De acuerdo? Entonces, si vemos que tiene un apéndice, entonces hay que decirle, hay que hacer una timpanometría. Eso nos va a permitir evaluar cómo está ese oído medio, ¿no? Si está el oído medio es adecuado, ¿no? Si la cadena nos va a dar, por ejemplo, si hay una integridad de la cadena, si hay una fijación de la cadena, o sea, si es una cadena que esté fijada, o sea, tenemos que hacerle todos los estudios para prevenir problemas auditivos y de lenguaje posteriores, ¿sí? Muy bien. Doctora, disculpe una preguntita más, por favor. Doctora, en el síndrome de Down, ¿qué tan frecuentes son las alteraciones auditivas? Hay problemas porque evidentemente muchos síndromes de Down se acompañan de labio leporino o de alteraciones a nivel de la trompa de Eustaquio con lo que es la musculatura que va a conformar la trompa de Eustaquio, ¿de acuerdo? Entonces, eso generalmente los síndromes de Down van a tener problemas de otitis media serosas, que significa que hay atrapamiento de moco en el oído medio porque no hay una buena ventilación. Y esa mala ventilación también nos va a generar una mala ventilación de la mastoides, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que orientar pues a esos padres en la prevención y en el seguimiento de los pacientes, ¿no? Así es, muy bien, muy buena pregunta. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra que quede por ahí? Doctora, disculpe,
Leí sobre la audiometría. Cuando se hace una audiometría, dice que si digamos sale equivocada, para la siguiente audiometría se tiene que esperar 14 horas, ¿verdad? Bueno, generalmente las audiometrías no las vas a responder igual, aunque las haga el mismo examinador, porque tu concentración, tu atención va a variar a lo largo del día. O sea, lo ideal es hacer las audiometrías en la mañana, porque tú has descansado en la noche adecuadamente, no te has preocupado por las noticias que dieron a las 8 de la mañana, o porque vas a llegar tarde al trabajo, o porque tu jefe te va a llamar la atención, ¿no? Entonces, lo ideal es hacerlas en la mañana. Y generalmente en los pacientes que trabajan en minas recomiendan pues hacerlas al día siguiente, ¿no? Para que así no haya mucha diferencia entre una y otra. Es una recomendación más que todo, pero aún así haga el mismo examinador, va a salir diferente, puede variar. Pero hay que ver si la variación es sustancial o no es sustancial. Hay que evaluar aquello. Ya, doctora, entonces las audiometrías pueden ser diferentes incluso de un día para otro, ¿no? Así es. Claro, no van a ser muy, muy diferentes, pero sí pueden variar. Voy a buscar a ver en mi celular, denme un segundo. Justo tengo de una pacientita que me enviaron, ¿no? Que le habían hecho 3 audiometrías y las 3 creo que eran diferentes. Y es una paciente que se llama, vamos a buscarla, es una paciente joven, a ver si no la he borrado, vamos a ver si la tengo o la borré ya. Es esta. Ya, a ver. A ver, una de cuándo es, del 2020. Voy a tratar de editarla para enviárselas. ¿De acuerdo? Y van a ver que son diferentes. Son diferentes. Para borrar el nombre. Así es. Les voy a compartir con Zoraida esas audiometrías. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más para que pasemos a nuestro siguiente? A la siguiente parte. ¿Algo más que haya quedado poco claro? ¿Todo se entendió? Sí, doctora. Ok. Ya, entonces luego vamos a hablar de lo que es patología infecciosa, ¿no? Entonces, dentro de la patología infecciosa vamos a tener varios cuadros, como ser la pericondritis, que es una inflamación del pericondrio, vamos a tener erisipelas, impétigos, problemas virales como el herpes zoosterótico, problemas de forúnculos, problemas de infecciones del conducto auditivo externo, ya sea por bacterias, ¿no? Vamos a tener también problemas del pabellón auricular y el conducto en pacientes diabéticos como la otitis externa maligna, y también vas a tener alteraciones a nivel de la membrana timpánica. Entonces, dentro de lo que es la pericondritis, no, generalmente el germen va a ser la Pseudomonas aeruginosa, en la que vamos a observar una tumefacción y una hiperemia de la zona del pabellón auricular, generalmente asociado a fiebre. La piel puede abscedarse y generar un problema de necrosis más retracción posterior, ¿no? Generalmente vamos a utilizar un antibiótico como el ciprofloxacino, ¿no? Y vamos a proceder a lo que es el drenaje si es que se infectó y hacer un vendaje de la zona. La erisipela es evidentemente una infección generada por el estreptococo o el estafilococo aureus, ¿no? Es una dermoepidermitis del pabellón o de la región también preauricular. Se observa una piel roja, caliente, con bordes elevados, ¿no?
Podemos hacer uso de lo que es la clindamicina y la amoxicilina más ácido clavulámico como tratamiento. Podemos dar también apoyarnos con un poco de corticoides, ¿no? Y luego tenemos problemas de impéticos, ¿no? Entonces, generalmente pacientes con problemas de aseo que vivan en zonas marginales van a tener infecciones a nivel de la piel que pueden ser extensivas hacia el pabellón auricular. Y luego algo que es frecuente es el herpes zóster ótico, ¿no? Entonces está generado por el virus de la varicela zóster, en el que vamos a observar unas vesículas a nivel de la concha del pabellón auricular, del conducto auditivo externo, ¿no? Y si eso se asocia, esas vesículas se asocian a parálisis facial, se habla de una entidad que es el síndrome de Ramsay-Hunt, ¿no? Y pueden estar acompañados de alteraciones del facial, alteraciones auditivas y alteraciones de problemas de vértigo, ¿no? Entonces, el tratamiento va a ser el uso de antivirales, de corticoides y de colocar ungüentos atópicos en esa zona. Entonces, nosotros cuando observemos, ¿no?, la presencia de vesículas a nivel del pabellón auricular, ¿no?, tenemos que considerar la presencia de un herpes zóster ótico, ¿no? Y si a eso se suma trastornos del equilibrio y parálisis facial de diverso grado, ¿no? Aquí, por ejemplo, solamente vemos a nivel de la boca, pero puede haber problemas a nivel de oculares, de la frente, entonces ahí nosotros tenemos que pensar en un herpes zóster ótico clasificado como síndrome de Ramsay-Hunt, que va a tener solución en unos días, obviamente. Pero lo que puede quedar dañado es el nervio auditivo, quedando como secuelas problemas de hipoacusia, ¿no? El vértigo probablemente desaparezca, pero no así la sordera, de diverso grado. Luego tenemos la otitis externa, que es una inflamación de la piel, del conducto auditivo externo y de los tejidos subyacentes, ¿no? Generalmente se presenta más en el verano, en un 80% de los casos, ¿no? Abarca a la piel del tercio externo, ¿no?, del conducto auditivo externo, al fallar los factores de protección de la piel del mismo. Entonces se producen por factores ya sean mecánicos, ¿no?, por el uso de dispositivos como un audífono, por ejemplo, ¿no?, por la manipulación con llaves, clavos, hisopos, todo lo que encuentre la persona para rascarse, al tratar de, ya sea de rascarse o de remover el cerumen, ¿no? Se exacerba por la exposición del epitelio al agua y a elementos contaminantes, ¿no?, al alterarse el pH de esta piel, ¿no? Habíamos hablado de pH de la piel. Y generalmente se habla de agentes etiológicos al Streptococcus epidermidis, al Corynebacteria. Entonces, la recomendación siempre es pedir a los pacientes que no usen hisopos ni utilicen otros elementos dentro del conducto auditivo externo. Entonces, de acuerdo al grado de evolución, nosotros vamos a hablar de que el paciente va a ser visto en un primero o un segundo nivel, donde se va a hacer el diagnóstico y se puede iniciar el tratamiento, ¿no? Y si hay otros problemas, entonces vamos a tener que pensar en un diagnóstico diferencial y en el manejo de complicaciones. Generalmente, este conducto auditivo se va a edematizar, va a disminuir su lumen, va a empezar a haber un exudado, un trasudado, vamos a tener la salida de un líquido, ¿no?, de gran dolor, de fiebre, de malestar general en el paciente y de hipoacusia, porque el sonido no va a poder transmitirse por el conducto hacia la membrana timpánica. Otro problema va a ser la presencia de la forunculosis, ¿no?, u otitis externa localizada, ¿no?, generalmente por Staphylococcus aureus, donde la obstrucción de un folículo pilosebáceo nos va a generar síntomas como el dolor, el prurito, ¿no?, al edematizarse va a generar una hipoacusia, ¿no? Vamos a poder ver signos de eritema, de edema, signo del trago positivo. Cuando nosotros apretamos el trago,
con el índice, entonces va a generarse dolor. Podemos observar la pústula, ¿no? Esta puede sangrar si la pinchamos, ¿no? Y vamos a observar la salida de una secreción purulenta, ¿no? Entonces el tratamiento es tratar de no tocar porque vamos a diseminar la infección. Podemos aplicar un calor, ¿no? Superficial, o podemos hacer una incisión con drenaje y colocar una pomada antibiótica, ¿no? Podemos dar también analgésicos, apoyarnos con antibióticos, ya sea tópicos y orales, ¿no? Generalmente vamos a recomendar la dicloxacilina o la cloxacilina bioral cada 8 horas por 7 días, siempre observando la evolución del cuadro. Y luego tenemos la otitis externa eczematosa, ¿no? Que evidentemente es una dermatitis atópica, generalmente asociada a problemas de seborrea, a lupus o a psoriasis, ¿no? Donde hay una descamación, ¿no? Con un prurito intenso, con eritema, con costras, con fisuras a nivel de la piel, con sensación de cuerpo extraño. Y vamos a tener también una piel descamativa con un fondo congestivo, con estrías o fisuras a ese nivel. Y luego tenemos la otitis externa eczematosa, que generalmente se presenta con un diagnóstico diferencial de otitis media aguda viral o bacteriana, ¿no? El tratamiento va a ser aplicar un corticoide tópico en crema y en gotas. Le vamos a dar un antihistamínico para que no le estimule al rascado, ya sea cetiricina, clorfenamina o levocetiricina. Y vamos a suspender cualquier irritante o alergeno, por ejemplo, un champú, un Head and Shoulders, que no sé qué tiene el Head and Shoulders, que tiene bastantes químicos que son abrasivos a la piel. Hay personas que tienen unas pieles muy delicadas, muy sensibles, entonces fácilmente van a llevar a problemas de otitis externa, ¿no? Y también tenemos la otitis externa difusa aguda u otitis del nadador. Entonces, está producida por el Streptococcus aureus, la Pseudomonas aeruginosa, el Corynebacterium. Generalmente se presenta en lugares húmedos, ¿no? De temperaturas de 30 grados a más, ¿no? Pacientes que están en las piscinas, ¿no? Que tienen pieles delicadas, como habíamos mencionado, y los síntomas van a ser inicialmente un oído tapado, una disminución de la audición con dolor localizado, ¿no? Y también ese dolor se va a presentar cuando el paciente movilice la articulación temporomandibular. Vamos a observar un edema del conducto auditivo externo, el paciente va a referir escozor, ¿no? Al apretar el trago se va a producir dolor, es un signo del trago positivo. Podemos ver la salida de una secreción cero purulenta, ¿no? Verde tiocianina o amarillenta, y ahí nosotros vamos a pensar en un tratamiento, ¿no? Entonces, en el primer nivel vamos a recomendar no utilizar agua, si se ducha, poner un taponcito de algodón con vaselina para que no entre agua. Podemos hacer lavados con solución de ácido acético al 2%. Si estamos en un segundo nivel y tenemos un aspirador, vamos a poder aspirar las secreciones, vamos a colocar gotas antibióticas, que si tienen un corticoide asociado mejor, ¿no? Y vamos a apoyarnos con ciprofloxacina bioral de 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. Si hay mucho dolor, obviamente los analgésicos. Y luego tenemos la otitis externa maligna, que es una inflamación con capacidad destructiva, obviamente, tanto de tejidos blandos como de tejidos óseos, que se va a extender hacia la mastoides, al peñasco, a la base del cráneo, a la parótida, al nervio facial y a otros pares craneales. Generalmente producido por Pseudomonas aeruginosa en pacientes diabéticos, ¿no? Inmunodeprimidos, va a manifestar hipoacusia, otalgia, parálisis facial periférica, heridas a nivel del conducto auditivo externo, va a haber salida de sangre, va a haber una otorrea fétida, una sensación de tener el oído tapado. Vamos a observar un tejido de granulación en el piso del conducto auditivo externo, en la unión osteocartilaginosa, ¿no?
Podemos observar una linfadenopatía, un trismus, ¿no? Cuando hay problemas de patología temporoauricular. Podemos observar un problema de parálisis en el 25% de los casos, ¿no? Unas lesiones a nivel del trigémino, lesiones del síndrome del agujero rasgado posterior con compromiso del 9, 10 y 11. El paciente puede tener disfonía y disfagia. Podemos observar la presencia de edema, de costras, ¿no? A nivel del conducto auditivo externo, la salida de secreción purulenta. Y el diagnóstico lo vamos a hacer tomando cultivos, haciendo una biopsia, solicitando una tomografía, podemos hacer una gammagrafía y vamos a hacer un diagnóstico diferencial con la foliculitis, la pericondritis y otras infecciones del conducto auditivo externo. Entonces el tratamiento va a ser dar ciprofloxacina endovenosa por 6 semanas, va asociado a ceftriaxona de 2 gramos endovenosos durante 10 días. Podemos utilizar la asociación de torbacilina con carbenicilina. Podemos apoyarnos con algunos antiinflamatorios no esteroideos y vamos a tener que someter al paciente a un tratamiento quirúrgico de limpieza, de bridación y aspiración de todas esas secreciones y en un segundo tiempo o en el mismo tiempo colocar un injerto en toda esa zona cruenta. Luego tenemos la meningitis bullosa, ¿no? Que está dada por el Mycoplasma pneumoniae, problemas de ortomixovirus, de rinovirus, de virus sincitial respiratorio, de virus para influenza, de adenovirus, ¿no? Problemas de influenza hemorrágica, en lo que vamos a observar evidentemente una inflamación de la membrana timpánica con ampollas a manera de vesículas con contenido líquido a través de la membrana timpánica. ¿No? Todos aquí hemos perdido, por ejemplo, las estructuras del mango del martillo, no tenemos cono luminoso, toda la piel está bastante hiperémica. Luego tenemos la micosis, ¿no? Vamos a tener diversos tipos de micosis, ¿no? Que puede ser una micosis aguda, subaguda, crónica, puede ser primaria o secundaria. Vamos a ver diferentes tipos de hifas, vamos a ver hifas negruzcas, ¿no? En el caso de las Aspergillus niger, ¿no? Hifas blanquecinas cuando tenemos problemas de cáncer, ¿no? O blastomisis dermatitis que va a simular un cáncer de células escamosas, ¿no? Y está condicionado por factores de humedad, calor, oscuridad, angulación, ¿no? La angulación, un ángulo muy agudo va a generar que quede agua atrapada en el oído, en el conducto auditivo externo, y eso va a favorecer al crecimiento de los hongos, ¿no? Los pacientes también sometidos a corticoterapia, pacientes diabéticos, ¿no? Pacientes que reciben antibióticos y que tienen cierto grado de inmunosupresión o que realizan manipulaciones traumáticas van a favorecer al crecimiento de estos hongos. Entonces, ¿qué va a producirse aquí? Un cambio en el pH, un cambio en la flora del conducto auditivo externo, se va a eliminar la capa lipídica que es protectora, los hongos se van a insertar en la capa córnea por días o semanas, va a empezar a colonizar en profundidad y van a generar síntomas como sed del prurito, el dolor, la hipacusia, tinnitus en algunas ocasiones, ¿no? Y vamos a observar micelios fúngicos, hiperemia, ¿no? Zonas de edema, zonas de restos epiteliales, ¿no? Y tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con psoriasis, con dermatitis seborreica, con dermatitis de contacto, con pioderma gangrenoso, con carcinomas del conducto auditivo externo también. Pero ante todo, lo que nos va a servir es realizar la otoscopía. ¿De acuerdo? Entonces, para eso es importante la otoscopía y que recordemos pues que hay jifas, ¿no? Blancas, negruzcas, ¿no? Entonces, para poder reconocer a los hongos. Ahora, por ejemplo, en pacientes con perforaciones timpánicas van a coalescer la supuración con los hongos,
¿no? Entonces ahí tenemos que pensar en que tenemos que hacer un tratamiento tópico de limpieza, de aspiración, podemos utilizar una solución ácida de alcohol boricado o ácido acético, que es vinagre, ¿no? O podemos utilizar también violeta de genciana, ¿no? Aparte podemos aplicar antimicóticos tópicos o podemos utilizar antimicóticos orales, aunque yo no soy muy partidaria de los orales, y vamos a hacer un control semanal durante un mes para ver que el cuadro desaparezca o se resuelva. Luego vamos a tener, a raíz de estas micosis, vamos a tener complicaciones, ¿no? Vamos a tener celulitis con inflamación de tejidos blandos cercanos, vamos a tener una inflamación también de la articulación temporomandibular, podemos tener inflamaciones del cartílago, podemos tener pericondritis con pérdida del cartílago e incluso puede haber problemas de osteomielitis que llegan a comprometer los huesos de la base del cráneo. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir? Vamos a prevenir haciendo uso del ácido acético o del alcohol boricado, o también podemos utilizar ácido bórico en polvo. Recuerden que para los hongos en los pies se usa un talco en base a ácido bórico, ¿no es cierto? Entonces, simplemente le vamos a decir al paciente que se compre un sobrecito de ácido bórico que cuesta 5 soles en la farmacia y que pueda instilarlo dentro del conducto auditivo externo una vez a la semana, ¿no? También podemos hacer uso del alcohol isopropílico, recomendar a estos pacientes que tienen ángulos muy agudos entre la membrana timpánica y el piso, evitar el contacto con el agua, ¿no? O sea que si se duchen, usen un tapón de algodón con vaselina para que el agua no quede retenida ahí, ¿no? Evitar la manipulación del conducto, no usar sustancias irritantes, no introducir objetos y bueno, si es necesario vamos a referir a otro nivel. Entonces aquí tenemos un resumen de lo que es la sospecha de una otitis externa, ¿no? Siempre preguntar los antecedentes, ¿no? Vamos a hacer un examen físico con una otoscopía, eso es lo más importante. Bueno, vamos a tener que practicar ahora que hagan su internado. Paciente que venga, siempre en los hospitales hay un otoscopio, entonces tienen que tratar de visualizar esas membranas timpánicas, tienen que tratar de visualizar esos conductos auditivos, ya que no vamos a poder hacerlos en esta práctica, ¿no? Y ahí vamos a reconocer lo que es un conducto normal o si es que tiene un edema, si es signos de inflamación, ¿no es cierto? Y vamos a poder determinar si es una otitis externa, si es circunscrita, como en el caso de la fonunculosis, si es difusa o si se trata de una micosis. Y en base a cualquiera de ellas vamos a aplicar un tratamiento tópico que va a llevar a la mejoría y al alta, ¿no? Y si no, vamos a tener que ver un tratamiento sistémico, evaluar otras causas predisponentes, ver si tiene otras enfermedades, para enfocar también la solución o control de las mismas. Luego tenemos a nivel del conducto auditivo externo problemas de patología obstructiva, ¿no? Como es el tapón de cerumen, el tapón epidérmico y los cuerpos extraños. Entonces, sobre todo el tapón de cerumen y los cuerpos extraños van a ser elementos del pan semanal de cada uno de nosotros, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, el día acudió a la emergencia un paciente que no lo revisó el médico de guardia, porque ahora no son los internos los que revisan, sino son los médicos asistentes, y me lo mandó como una emergencia. Cuando lo examinamos era un tapón de cerumen. O sea, ¿el tapón de cerumen es una emergencia o no es una emergencia? A ver. No, No es, pues, no es una emergencia, ¿no? Entonces tenía que haberle dicho, señor, vaya a su policlínico, o señor, la solución es esta, porque todos tenemos que saber cómo se soluciona un tapón de cerumen. ¿De acuerdo? Entonces porque todos vamos a tener en algún momento un tapón de cerumen, ya sea por manipulación o por hiperproducción de grasa. Entonces el cerumen, evidentemente, tiene una función protectora del conducto junto con los folículos pilosos que va a ayudar a regular el pH del conducto. Tiene una función defensiva porque va a atrapar el polvo, va a atrapar bacterias, va a atrapar microorganismos y pequeños objetos. Y va a tener también una función de lubricación del conducto, ¿no? Entonces, si hay un conglomerado de secreciones glandulares, ¿no?
Si hay una hiperproducción o hay un exceso de manipuleos, va a producir una oclusión del conducto auditivo externo, ya sea por un cerumen escamoso, por un cerumen fluido o por un cerumen denso, ¿no? De acuerdo a nuestro tipo de piel, vamos a tener diferentes tipos de presentación de los cerúmenes, ¿no? Generalmente los varones más tienen un fluido denso y un fluido mucho más compacto, ¿no? Que nosotras las mujeres que tenemos la piel seca y que tenemos que hacer uso de cremas para desaparecer las arruguitas que se van produciendo con el paso del tiempo, ¿no? Entonces el tapón de cerumen, eso es un acúmulo por exceso de producción, por exceso de manipulación, por el uso de audífonos, ustedes que utilizan bastantes audífonos, ¿no? Y también por la forma del conducto auditivo externo, se van a generar tapones de cerumen, ¿no? Entonces hay un bloqueo, eso va a generar una hipoacusia que puede ser intermitente, puede ser una hipoacusia temporal o progresiva, puede generarnos un tinnitus y evidentemente el tapón de cerumen se pone en contacto con la membrana timpánica, o si como está como una bolita ahí rodando dentro del conducto, entonces también nos va a generar un tinnitus, ¿no? El paciente va a referir un oído tapado, si ha manipulado, ha inflamado la piel, entonces también va a generarse dolor, ¿no? Y a veces también va a ser fuente de mareo o vértigo en el paciente, ¿no? Entonces a veces no es ningún problema de los conductos semicirculares, del utrículo, del sacro, sino simplemente es un tapón de cerumen la causa del vértigo. Entonces para eso es que tienen ustedes que hacer una otoscopia. ¿Y cómo lo vamos a evacuar? Inicialmente vamos a indicarle al paciente que haga un remojo de 3 a 4 días, de preferencia, ¿no? Con diferentes disolventes. Podemos utilizar agua oxigenada, ¿de acuerdo? Podemos utilizar glicerina, también gotas de glicerina. Hay algunos productos en el mercado, no en Perú. Hay un jabón para cera, ¿no? Podemos utilizar aceite de bebé, podemos utilizar el aceite de cocina y luego vamos a proceder a hacer el lavado. Ahora, si lo visualizamos, ¿no? Podemos hacer la extracción manual y siempre haciendo una preparación, porque generalmente como es una descamación de la piel, puede estar adherido a la piel y cuando lo retiremos vamos a generar un sangrado en la piel, ¿no? O podemos facilitar a que, como vamos a quitar esa capa protectora, las bacterias sí los puedan penetrar, ¿no? Y producirnos problemas infecciosos. Entonces, si el paciente tiene un conducto estrecho, si produce tapón de cerumen con frecuencia, lo que tenemos que recomendar es que para que no haya recurrencias, debe de acudir en forma semestral o anual a un control y podamos hacer la limpieza del mismo, ¿no? Entonces aquí tenemos un video, vamos a ver si nos da tiempo, aunque más lo vamos a poner en nuestra práctica, pero lo vamos a compartir. Bueno, lo vamos a ver en la práctica. Entonces, ¿cómo hacer? Vamos a discutir algunos puntos que nos indica ahí los presentadores para cómo ustedes tienen que solucionar un problema de un tapón de cerumen, ¿no? Entonces, cuando también hacemos lavados de oídos, cuando tenemos cuerpos extraños o cuando también tenemos secreción, ya sea purulenta, ¿no? ¿Qué podemos utilizar para limpiar? ¿No? Podemos utilizar algún ganchito, una cucharilla de oído, pero siempre y cuando nosotros estemos visualizando, no el paciente que no visualiza su conducto auditivo externo. Podemos utilizar un aspirador para retirar exudados, para retirar cerumen muy fluido o consistente. Podemos utilizar un portaalgodones para retirar también exudados, ¿no? Y estos lavados de oídos se tienen que realizar con agua hervida, tibia, a temperatura corporal. ¿Hay algún padre o madre en este grupo o todos son solteritos, sin hijos? ¿Alguno o ninguno? Padres solteros. ¿Quién? Eric. A ver, Eric.
A ver, ¿cómo tú pruebas la leche del bebé? Cuéntanos tu experiencia, Eric. ¿Es un bebé pequeño o ya es un bebé grande? ¿Has ayudado a la mamá cuando se ha tenido que darse la leche? ¿No has ayudado? A ver, vamos a verificar aquello. Todos tenemos que saberlo. Además, en algún momento vamos a ser papás. ¿O han sido hermanos mayores que han ayudado a criar a las mamás? ¿No se manifiesta o no está en clases? Salió de la clase. Eric Fabricio. Eric Fabricio. Creo que nos abandonó, ¿ah? Le dio vergüencita, doctora. Le dio vergüenza, ya. No tiene que tener vergüenza, porque más bien tiene que enseñarnos. O sea, todos tenemos que aprender de todos. Antes las abuelitas nos ayudaban a cuidar a nuestros hijos, ¿no? La abuelita le decía, o venía la mamá y te enseñaba, ¿no? Entonces, y ahora ya no hay muchas mamás ni muchas abuelitas. Cada uno vive aparte. Entonces, cuando nosotros preparamos una leche para el bebé, generalmente vamos a poner agua caliente, agua fría, y vamos a mezclarlo y vamos a probar. ¿Cómo probamos? Probamos la temperatura apoyando el biberón a nuestra mejilla o al dorso de nuestra mano, ¿no? Si no nos quema, obviamente no va a quemarle la boca al bebé, ¿no? Igualmente vamos a mezclar agua caliente con agua fría, vamos a introducir nuestro dedito y vamos a ver si está tibio o es una temperatura agradable, entonces podemos proceder a realizar el lavado de oído, ¿de acuerdo? Porque supuestamente no nos vamos a ver para hacer la práctica, ¿no es cierto? Entonces introducimos el dedo, los dedos, lo que ustedes quieran. Si el agua está tibia, es agradable como nos gustaría que usemos en nuestro baño, entonces vamos a proceder al lavado de oído, ¿no? Entonces, ahí vamos a hacer lo que nos muestra el video. Listo. ¿Cuándo están contraindicados los lavados de oídos? Generalmente en perforaciones timpánicas inactivas, ¿no? Si no está saliendo pus de ese oídito está seco, entonces no tenemos por qué hacerle un lavado de oído. Si evidentemente está saliendo pus, bueno, podríamos ayudar un poquito a evacuar esas secreciones, ¿no? Generalmente lo hacemos agregando vinagre a la solución con la que vamos a lavar. Cuando hay heridas recientes del tímpano y del conducto auditivo externo, también no podemos lavar porque vamos a introducir sustancias, detritus, que puedan favorecer a una infección. Cuando haya fracturas transversales o longitudinales del peñasco con desplazamiento, que nos van a generar estrechamiento del conducto auditivo externo y podemos introducir una infección. Entonces, ahí no vamos a proceder a hacer ningún lavado de oídos. Pues nos quedaríamos ahí, vamos a hacer algunas preguntas, vamos a salir de algunas dudas, ¿de acuerdo? Preguntas. Dispuesta al ataque. Empieza. Para una preguntita. Dime. El lavado de oído puede ser hecho de manera regular, o sea, una vez al mes, así. ¿Cada cuánto tiempo estaría indicado? Generalmente cada 6 meses lo puedes hacer, porque no se va a producir tanto cerumen en menos de ese tiempo. ¿No? ¿Y lo podemos hacer nosotros, será, o tiene que ser el especialista? No, lo pueden hacer ustedes, evidentemente. ¿De acuerdo? Sí, lo podrían hacer. O sea, por eso es de que hemos dicho, no, un tapón de cerumen no es una emergencia, lo puede hacer el médico del policlínico, ¿no? Justo ahorita voy a llamar al jefe de cirugía, le voy a decir, ¿cómo es posible que nos manden como interconsulta tapón de cerumen? ¿No? O sea, eso no es para un hospital, eso es para el policlínico, para el centro de salud, ¿no? Entonces tú ves el tapón de cerumen, le dices al paciente, ¿no? Remojar, viene después de 2 días, le haces un lavadito y se va a ir contento, solucionado. Ahora, el problema es que los pacientes son impacientes. Entonces ellos no dejan de escuchar y dicen, no, yo quiero que me saque ahorita. Pero hay el riesgo de que si utilizas mucha presión al hacer la introducción del agua en el conducto, puedas perforar el tímpano. ¿De acuerdo? Entonces ahí la presión también tiene que ser una presión no muy fuerte, una presión suave. ¿Y dónde va a ser más fácil? Cuando tú has remojado ese conducto.
¿no? Porque como está remojado, está ablandado, entonces tú echas agua simplemente y va a salir toda esa mugre que está ahí, todos esos detritus, y no vas a producir ninguna lesión en el paciente, ni lo vas a traumatizar. Incluso va a querer regresar para otro lavado, porque como le echas agua tibia, entonces el paciente se relaja con esa temperatura. JD, preguntas. JD. ¿Dónde está JD o no tiene audio? JD. JD a la 1. JD a las 2. No, vamos a tener que pasar lista otra vez, ¿ah? Alarcón. Presente, doctora. Arizaca. Presente, doctora. Astete. Astete. Ya, ausente. Bárcena. Doctora, presente. Caballero. Presente, doctora. Calachawi. Calachawi. La deja su Pero ya se computadora. apagó y se les fue la luz en su casa. Bueno, ya por hoy día. Calderón. Presente, doctora. Castelo. Presente, doctora. Castro. Castro presente, doctora. Presente, doctora. Cayo. Cayo, ausente. Coyo. Presente, doctora. Zampi. Presente, doctora. Choque. Presente, doctora. Collazos. Presente, doctora. Delgado. Presente, doctora. Gallegos. Presente, doctora. Gamarra. Presente, doctora. García. Presente, doctora. García Peña. Presente, doctora. Gutiérrez. Presente, doctora. Guevara. Guevara. Guevara a la 1. Guevara a las 2. Guevara a las 3. Hurtado. Presente, doctora. Labra. Presente, doctora. Lara. Presente, doctora. Mango. Mina. Ocharán. Presente, doctora. Presente, doctora Ocharán. Pallardel. Presente, doctora. Palma. Presente, doctora. Paye. Presente, doctora. Polo. Presente, doctora. Quispe. Presente, doctora. Zaguadaura. Presente, doctora. Saona. Presente, doctora. Soriano. Presente, doctora. Soto. Presente, doctora. Velázquez. Presente, doctora. Villena. Villena. Presente, doctora. ¿Qué pasó, Eric? ¿Dónde andabas? Vivanco. Presente, doctora. Yaraguamán. Yaraguamán. Yaraguamán a la 1. A las 2. A las 3. Doctora, Aldair vive por la zona de Paul, por eso creo que no tiene luz. Pero ¿y por qué su batería está sin batería su computadora? Zúñiga. Zúñiga presente, doctora. Ya, entonces, por favor, Zoraida, me anotas los nombres de los 3 ausentes. Ok, doctora. Sí, yo lo anoto, doctora. Ok, a mi WhatsApp, por favor. Rafael Ángel, presente. Ya, ok. Ya, doctora, presente. Disculpe. Ya, o sea, ¿estaban durmiendo o estaban haciendo siesta o dónde estaban? ¿Ah? No, doctora, yo no pude activar mi micro, disculpe. Ok, ya, solo hay uno ausente. Listo, nos vemos, jóvenes, el próximo jueves. Hasta luego, doctora, muchas gracias. Gracias, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego.